¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Ya veis que la economía y los mercados no paran ni en verano. Estamos ya casi llegando a ese mes de julio, un mes de julio que por cierto suele ser bastante positivo para la bolsa y ahora se ha calentado todo bastante, ya con el panorama geopolítico más despejado, ya veremos hasta cuándo, y con este calentamiento con las salidas a bolsa que hemos tenido SpaceX, pero ahora vienen también Anthropic y OpenAI y vamos a ver cómo afecta al mundo de la inversión, los mercados y con una inflación que la tenemos por encima, bastante por encima de lo objetivo de los bancos centrales y a ver si todo esto puede cambiar un poco el panorama y con un oro que también está en la hoja de ruta de muchos inversores. Así que para hablar de todo esto, como siempre, aquí en el canal es un placer recibir a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación, como siempre. Siempre un placer y os recuerdo que para que apoyéis este tipo de contenido que hacemos aquí en el canal, ya sabéis, no os cuesta nada dejar ahí vuestro me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita y también suscribiros al canal de Juan Ramón Rayo, que ya sabéis que publica vídeo diario y con contenido muy interesante, así que mi invitación a que os suscribáis, por supuesto, al contenido que hace en YouTube. Y dicho esto, quería empezar un poco por esa parte del final, la pata de la inflación, que está diluyéndonos cada vez más, que estamos yendo a una era de la escasez en la que hay que protegerse de una manera recurrente viendo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Y ya no solo eso, sino que yo creo que ahora tiene Kevin Warsh una tostada importante para lo que se abre de aquí al final del año. Es más, incluso los futuros sobre fondos federales ya hablan de una subida de tipos de interés. Antes se hablaba de bajadas y Trump quería que hubiera bajadas y ahora ya sí que se habla en enero, no se sabe si en diciembre o en enero del 27, que puede haber una subida de tipos, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo esquema que se abre para el ciudadano y el inversor? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta los diversos factores que pueden influir en la decisión de la Reserva Federal a la hora de determinar los tipos de interés. Porque has mencionado con anterioridad el caso de la inflación y desde luego la inflación es un factor que la Fed tiene muy en cuenta para fijar tipos, pero no es el único. Tengamos presente que los tipos de interés tienen un componente de, digámoslo así, tipo de interés real, el tipo de interés que se determina al margen de la inflación y que está influido por el peso relativo que tiene el ahorro y la inversión en la economía. Si hay mucha demanda de inversión y poca oferta de ahorro, el tipo de interés real sube, se encarece el coste de captar financiación. Y luego tenemos un componente nominal que intenta capturar cuánto se espera que se deprecie la unidad, la moneda con la que articulamos esa financiación, en este caso el dólar. Entonces, es verdad que cuando la tasa de inflación está alta y se espera que siga estando alta, la Fed establece tipos de interés nominales más altos que la inflación. ¿Para qué? Esto es lo que se conoce como el principio de Taylor, ¿no? ¿Para qué? Pues para estrangular la inflación, para anclar las expectativas de inflación, incluso para enfriar un poco la economía y que ese enfriamiento de la economía diluya esas expectativas de inflación. Pero esa no es la única preocupación. Imaginemos que no hay expectativas de inflación, ¿eh? Que la Fed no se tiene por qué preocupar de la inflación. En ese caso, el tipo de interés que fija la Fed debería caer a cero, simplemente porque no hay expectativa de inflación. Claramente no, porque hay otros factores, como decía, que influyen sobre el tipo de interés. Si hay mucha demanda de financiación y poca oferta, y por tanto el precio real de la financiación es caro, y la Fed lo que hace es colocar los tipos al cero, lo que estás es, digamos, volviendo las condiciones crediticias tremendamente laxas e insostenibles y generando un recalentamiento y una burbuja dentro de la economía. Entonces, en estos momentos, creo que podemos pensar que la Fed puede tener la tentación de subir tipos de interés el año que viene como consecuencia del repunte de la inflación, pero en principio este repunte de la inflación que hemos vivido durante los últimos meses está muy influido por un acontecimiento geopolítico que parece puede estar tocando a su fin, como es los ataques a estadounidenses e israelíes a Irán, pero hay otros factores que a mi juicio son los que condicionan de manera muy importante la decisión de la Fed de plantearse subir tipos que son más estructurales o que desde luego no tienen un carácter tan coyuntural como la guerra en Irán, que son por un lado el elevado déficit público del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno es un demandante de financiación, absorbe ahorro para financiar el déficit. Entonces, claro, si demandas mucho capital, mucha financiación y la oferta de esa financiación no ha aumentado tanto, pues el precio de la misma tiene que subir. Y también otro factor, en este caso del sector privado, la creciente demanda de financiación, por ejemplo, para sufragar todas las inversiones en inteligencia artificial, que bueno, lo podemos ver quizá tanto como un aumento de la demanda de inversión o como una reducción de la oferta de ahorro, ¿no? Porque en muchos casos es financiación orgánica de las grandes empresas que
que antes de esto habrían volcado al mercado financiero de una u otra manera, aunque sea recomprando acciones, ese capital luego regresa al mercado financiero y ahora lo están utilizando para invertir. Tanto hay menos oferta de financiación por parte de estas grandes empresas al mercado. Entonces, claro, si esos dos factores, demanda de financiación pública y demanda de financiación privada muy intensa, están empujando al alza el tipo de interés real al margen de la inflación, la Fed no puede desatender eso. La Fed no puede decir, bueno, me da igual cuál sea el tipo de interés real de equilibrio, yo voy a bajar tipos de interés porque la inflación esté controlada. No, porque si haces eso, lo que vas a hacer, como he dicho antes, es recalentar, ¿no? Inyectar artificialmente crédito en la economía, facilitar el sobreendeudamiento de los agentes económicos, la exuberancia inversora adicional a la que ya podamos tener y por tanto recalentamiento, malas inversiones e incluso inflación. Y esa creo que es la dinámica. Entonces, por terminar, si Trump quiere reducir los tipos de interés y es un objetivo muy loable que lo quiera hacer, de hecho hizo campaña en este segundo mandato, tanto él como Bessent, por reducir los tipos de interés, lo que tiene que hacer es ocuparse de aquello que tiene entre manos y que condiciona esos altos tipos de interés, que es el déficit público, que reduzca el déficit público y lo puede reducir tanto subiendo impuestos, que no sería mi elección desde luego, como recortando el gasto. Lo que ha hecho Javier Milei en Argentina, por cierto. Javier Milei se encontró con unos tipos de interés de en torno al 25% anual, propios de una economía en default, y ahora mismo los tiene en torno al 8%. ¿Por qué? Porque ha reducido, ha eliminado el déficit público y ha amortizado deuda. Es verdad que no toda la caída se debe a meramente la menor demanda de financiación del Tesoro. Hay un componente muy importante que es reducción de la expectativa de insolvencia del gobierno, que eso en el caso de Estados Unidos no está tan presente, pero si hay otra parte de, oiga, si yo pido prestado menos, pues obviamente el precio al que me prestan es menor, estoy tensionando menos el mercado de crédito. Pues eso es lo que tendría que hacer Donald Trump y lo que no quiere hacer. Con esta hoja de ruta de Trump que parece que hay en el horizonte y estos esquemas en política monetaria y en macro relacionado con la inflación, hay un activo que ha estado en boca de todos, sobre todo por esas caídas que ha sufrido, que ha sido el oro. Ahora estamos viendo que los bancos centrales están comprando oro de nuevo a unos niveles récord. De hecho, en la última encuesta, bancos centrales decían que iban a incrementar su posición de oro prácticamente todos. Es decir, que estamos en una dinámica en la que la caída de precios les resulta muy atractiva. ¿Crees que en esta era que se abre, el oro y esa caída presentan una oportunidad importante, viendo ese esquema que se viene? A ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Uno, no pensemos que los bancos centrales están comprando oro con un objetivo patrimonial de revalorización, que esa es, yo creo, la visión muy legítima que puede tener gran parte de la audiencia a la hora de decidir invertir en oro. Yo quiero invertir en oro porque creo que va a subir de precio, sea verdad o no, pero esa es mi tesis de inversión. Y como creo que va a subir de precio, compro porque quiero revalorizar mi patrimonio, ¿vale? Eso es una visión inversora, ya digo, muy legítima, muy extendida en el sector privado, creo que además es la correcta para el conjunto de la economía, pero hay que tener en cuenta que los inversores y desde luego los bancos centrales también pueden adquirir activos por otros motivos y el que quiero destacar es como reserva de liquidez. Es decir, yo no compro un activo porque espere que se revalorice o porque me vaya a proporcionar rentas monetarias que me permitan incrementar mi capital. No, lo compro porque es un vehículo para preservar mi liquidez y por tanto para poder disponer de esa liquidez en momentos problemáticos, porque es una reserva de última instancia de liquidez, no es para hacer liquidaciones de pagos diarios, ¿no? Entonces, claro, desde esa óptica, lo que suceda con el precio del oro a los bancos centrales en el fondo les da bastante igual. Es más, incluso podríamos pensar que si cae de precio mejor porque podrán comprar más cantidad más barato. Porque no hacen compras para realizar ganancias a corto plazo, sino para tener mayor cantidad de ese activo en momentos problemáticos o de tribulación, que quizá nunca lleguen, que esa es otra. Es decir, tener liquidez no significa que tengas una fecha específica para usarla. Puede ser simplemente como un seguro, ¿no? Tenemos contratado un seguro del hogar y eso no significa que lo vayamos a usar nunca, simplemente lo tenemos por si acaso. Pues bien, se acumula oro, los bancos centrales acumulan oro por si acaso. Entonces, esas compras de oro como reserva de liquidez por parte de los gobiernos y bancos centrales, yo creo que van a seguir por lo que ya hemos explicado en otras ocasiones, porque el rol del dólar, al menos en ciertas partes del mundo, como reserva de liquidez internacional de última instancia, se ha perdido o se ha erosionado bastante, ¿no? Al menos en determinados contextos, ¿no? Si Estados Unidos no muestra músculo imperial, digámoslo así, para
ciertos países el dólar les puede interesar mucho, pero si Estados Unidos se quiere meter en refriegas globales con China, con Rusia, etcétera, pues claro, para esos países el dólar no es una opción bajo esos escenarios. Y por tanto, tiene sentido que acumulen oro. ¿Significa esto que el oro se va a revalorizar meramente porque los bancos centrales compran oro? No, porque la demanda total de oro no la determinan solo los bancos centrales. Obviamente es un suelo importante a tener en cuenta, pero bien hay que considerar la demanda privada. Y aquí es donde conectamos con lo que acabamos de explicar. El oro, especialmente entre los agentes del sector privado, es un activo que típicamente se revaloriza cuando los tipos de interés reales, es decir, descontando la inflación del tipo de interés nominal, cuando los tipos de interés reales son nulos o negativos. Básicamente, lo que sucede en ese caso es que la rentabilidad de activos más o menos seguros, de renta fija más o menos de bajo riesgo, es una rentabilidad negativa. Entonces, claro, si tú quieres mantener liquidez aparcándola en renta fija, en tipos de interés negativos, te hace perder. Tu patrimonio no es que se mantenga, sino que se va reduciendo con el paso del tiempo. Con lo cual, en ese contexto es bastante común buscar activos monetarios alternativos y el oro, desde luego, lo ha sido desde hace siglos o milenios. También, por cierto, en ese contexto, otros activos monetarios o cerca de monetarios, pseudomonetarios como Bitcoin, pues se tienden a revalorizar, tipos de interés negativos. Pero ahora es lo que decíamos, tenemos una perspectiva de elevación de tipos reales, de una elevación de los tipos de interés reales que son positivos y que se espera que sean aún más positivos, tanto para contrarrestar lo que pueda quedar de inflación, pues guerra en Irán, cuanto por lo que decíamos antes, porque la demanda de capital público-privado va en aumento y si la oferta no lo hace, pues el tipo de interés real sube. Y en ese contexto, pues bueno, lo estamos viendo con Bitcoin, lo vemos con el oro, se produce un salto desde esos activos que no tienen un rendimiento explícito a otros activos que sí lo tienen, ¿no? Toda la narrativa que hemos escuchado de Bitcoin está cayendo porque los inversores en Bitcoin prefieren invertir en acciones de empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, eso como tesis de inversión, pues suena pintoresco, ¿no? Pasamos de una tecnología que hace unos años parecía revolucionaria a otra que ahora parece más revolucionaria que la anterior y que ha dejado a la anterior obsoleta, pero más allá de esta narrativa casi épica, ¿no? Lo que subyace es lo que decía, es decir, estamos en un entorno de rentabilidades reales esperadas, ya veremos luego si realizadas o no, pero rentabilidades reales crecientes por todo el aumento de la productividad que traerá la IA, etcétera, y entonces eso significa que los inversores dan el salto desde activos que no tienen rendimiento explícito, que son reservas de liquidez, que son demandados cuando los tipos de interés reales son negativos, a otros activos que se espera que proporcionen un rendimiento alto por el cambio tecnológico. Pero me da igual que sea la IA o que sean los ferrocarriles. Es decir, si estuviésemos en el siglo XIX atesorando oro y aparece la industria del ferrocarril y las expectativas de ganancia son muy grandes, pues obviamente se da el salto desde el dinero atesorado, desde el oro, a estas inversiones de alto rendimiento esperado. Entonces, mientras se mantenga la visión de que los tipos de interés van a subir, porque el mercado los va a hacer subir y porque la Fed va a seguir al mercado en esta subida, ahí va a haber un lastre a la demanda privada de oro, salvo que nos acerquemos a un escenario que en el caso de Estados Unidos está lejano, pero bueno, siempre hay que tener presente como posibilidad que son las dudas serias sobre la solvencia del tesoro. Ahí, claro, los tipos de interés reales altos no compensan, ¿no? Si te aumenta el riesgo de impago y a cambio te sube el tipo de interés, pues la relación neta entre tipo de interés real y mayor riesgo de impago puede ser negativa y puedes escapar precisamente de esos activos. Pero con riesgo de impago estable, mayor tipo de interés real, hace que el capital fluya desde los activos monetarios a estos otros activos con mayor rendimiento. Y esa perspectiva es interesante porque si viene el lastre y si sabes que a largo plazo el oro va a ser protector de esos tipos de intereses reales, en especial negativos, sobre todo si luego viene una situación en la que se alivie la política monetaria, pues quieres comprar o tener parte de oro en la cartera primero para que te proteja de eso y luego pues también para machear esa posibilidad de que a futuro pueda tener esa revalorización y que proteja de esa espiral en la que podemos encontrarnos a futuro. Una de las posibilidades, ya sabéis que siempre es interesante encontrar una buena plataforma a través de la que comprar oro.
Una de ellas, ya sabéis que lo hemos comentado en los vídeos habitualmente, tanto Juan Ramón Rayo como yo, es Freedom 24. Y una forma de tener exposición sencilla a oro, por ejemplo, es, y a mí me gusta seguirlo, y aquí no hago ningún tipo de recomendación de inversión, sino es algo personal que yo pienso y que cada uno decida. Pues hay una alternativa, por ejemplo, es el Invesco Physical Gold, que lo encontráis aquí en el buscador de Freedom 24, y lo estoy buscando en tiempo real ahora, el Invesco Physical Gold. Y es pues una pata interesante para tener esa posibilidad de invertir en oro. Es interesante, pues que si queréis apostar por este tipo de vehículos, pues tenerlo a través de esta plataforma. Otra manera también de tener exposición más diversificada a materias primas, y ahí cada uno tiene que ver su tolerancia al riesgo, pues por ejemplo el iShares Diversified Commodity Swap, ETF, es para que quienes quieran estudiar una exposición más diversificada a materias primas y no solo o no tanto a oro, dentro de una estrategia más amplia. Ya sabéis que Freedom podéis encontrar este tipo de productos, tenéis unos costes bastante bajos, os permite pues los ETFs disponer de liquidez siempre que queráis comprar y vender, y tenéis el link en la descripción del vídeo en el comentario fijado para quien os queráis beneficiar de esta posibilidad, y además con una promoción ahora activa, así que lo tenéis ahí abajo, tanto en mi canal como en el de Juan Ramón Rayo, ¿no? Interesante, Juan, si quien quiera tener exposición a este tipo de productos, como decíamos antes, y con un enfoque de ese largo plazo y sabiendo también los riesgos que hay en el camino, que los has comentado tú perfectamente, pues ETFs, ETCs, en este caso, pueden ser interesantes por ese punto de liquidez, ¿no? que te transmite, ¿no? A la hora de comprar y vender. Sí, liquidez y bajos costes de transacción, ¿no? Es decir, si uno se plantea, por ejemplo, comprar oro físico, que también sería una opción, ¿no? Para quien quiere invertir en oro, pues creo que todos somos conscientes de lo costoso que puede ser encontrar pues, un proveedor confiable de ese oro. Además, el markup que te cobra ese proveedor por tener un lingote estandarizado, por transportarlo, por ponerlo a tu disposición, por verificar también la calidad. Y luego también el coste personal que tiene almacenar en casa o donde sea, ¿no? En alguna reserva que poseas, ese oro, protegerlo frente al riesgo de extravío o sobre todo de robo. Todo eso son costes que te ahorras, vamos, son costes muy sustanciales que pueden ser equivalentes al 3 4 5% del valor del oro que estás atesorando, que te los ahorras con un ETF o un ETC, donde la comisión puede estar en torno al 0,5-0,6% anual, ¿no? Entonces, sí, claro, desde luego, tanto para commodities, cuanto para acciones, ¿no? Pensemos lo que puede costarle a un particular componer una cartera ampliamente diversificada, no digamos ya replicar un ETF, ¿no? Perdón, un ETF, un índice a través de un ETF. O sea, o no a través de un ETF, sino como alternativa a un ETF, pues que vas a comprar una pequeñita porción de todas las acciones del Standard Poor's 500 con rebalanceos continuados, obviamente no tiene sentido, sería carísimo, y con un ETF que replique el Standard Poor's 500, pues lo puedes lograr a una fracción ínfima del coste que tendrías que asumir tú. Pues quienes se quieran aprovechar, lo dicho, lo dejamos ahí en el link, en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, para que os aprovechéis si vosotros lo consideráis interesante. Dicho esto, antes comentabas una cosa muy importante, y es la inversión importante de la administración Trump en inteligencia artificial, en esta guerra que está teniendo con China para el dominio tecnológico de la próxima década o de las próximas décadas. Y ahora hemos visto algunas salidas a bolsa, como Ujú. SpaceX, que han calentado el FOMO de los inversores, y se prevé Anthropic y OpenAI también para este año. SpaceX está siendo una locura auténtica para el público minorista, pero también para el institucional. Y aquí la pregunta es bastante clara, viendo un poco todo este contexto. ¿Para ti hay riesgo de que se está calentando una burbuja como la que hemos visto en el pasado en las Nifty 50 o en las .com? ¿Hay esa posibilidad, observando todo este furor mayúsculo en las valoraciones en las que están saliendo todas estas OPVs? Hombre, esto ya se va pareciendo más a la burbuja de las .com, en el sentido de que SpaceX, por ejemplo, todavía no tiene beneficios y por tanto hay que evaluarla a múltiplos sobreventas, e incluso a múltiplos sobreventas está muy cara, ¿no? Está carísima. Pero como se espera, y no digo que no vaya a suceder, pero al final
fijémonos ya en todos los escalones de expectativas que hay que ir adoptando, como se espera que esos ingresos puedan aumentar mucho y que en algún momento esos ingresos crecientes se traduzcan en beneficios, pues entonces vamos valorando en función de las expectativas. Con OpenAI y Anthropic pasa algo parecido, aunque matizado. Es decir, estas empresas sí tienen beneficios y además yo diría que sustanciales, ¿no? Márgenes muy, muy sabrosos en la parte de inferencia de sus modelos, es decir, del servicio que proporcionan al usuario, pero toda esa ganancia desaparece como consecuencia de la amortización por fagocitación de desarrollo de nuevos modelos de pues el entrenamiento de las nuevas versiones, ¿no? De los modelos de inteligencia artificial. Entonces, claro, aquí lo que falta por ver en estas otras dos compañías es qué va a pasar cuando se estabilice el mercado. Si es que se estabiliza, ¿no? Porque ahí también hay escenarios muy, muy variados. Pero si se estabiliza, es decir, si la capacidad cognitiva de estos modelos de inteligencia artificial llega a un techo y deja de mejorar exponencialmente, y por tanto ya no tiene tanto sentido invertir crecientemente cantidades de dinero en desarrollar centros de datos para crear mejores modelos, pues ahí, claro, va a haber una competencia, mm, o sea, digámoslo así, ahora se está compitiendo sobre todo por ver quién tiene el mejor modelo. Porque se juzga que un modelo diferencialmente mejor a otro pues genera ganancias de productividad a quien lo utilice muy sustanciales, ¿no? Que, bueno, por ponerlo en términos de ChatGPT, que quien utiliza ChatGPT 5.5, pues está muchos niveles por delante de quien utiliza ChatGPT 4. ¿Eh? Entonces, claro, vale la pena ir desarrollando el mejor modelo porque si tú eres en cada momento el que tiene mejor modelo, serás el que capte toda esa bolsa de usuarios, el que además tenga cierta capacidad para imponer precio, porque la gente estará dispuesta a pagar más por tu modelo superior, etcétera. Ahora, si esa velocidad de mejora del modelo se va ralentizando y por tanto al final fuéramos a un escenario donde casi todos los modelos tuviesen una capacidad cognitiva parecida, quizá algunos más especializados en algunas áreas que en otras, pero donde no hubiese grandes diferencias en capacidades, en lo que cada modelo puede hacer, entonces la competencia se trasladaría fuertemente vía precio, ¿eh? Se comoditizaría la industria y es una industria donde no existen grandes barreras de entrada. Al revés, incluso podríamos decir que los que entran más tarde, si se llega a un techo de capacidad cognitiva, pueden tener ventajas frente a los que han desarrollado esos modelos a un coste muy alto, ¿no? Porque una vez tú puedes, digamos, reproducir, ¿no? Lo que hace DeepSeek, puede reproducir las capacidades de los modelos más avanzados a una fracción del coste. Y claro, si tú eres capaz, y no digamos ya si encima son modelos de código abierto, donde ni siquiera hay que pagarle a nadie por utilizarlos, pues ahí, claro, la capacidad que tendrían estas grandes empresas como Anthropic o como OpenAI para retener a su clientela y para cobrarles un precio sustancial por la suscripción, desaparecería. Entraríamos en guerras de precios, probablemente incluso ventas por debajo de coste y esa rentabilidad se erosionaría. Entonces, digamos que la dinámica en ambos casos es distinta. En el caso de SpaceX, eh, lo que se está incorporando a precio es una expectativa, probablemente inflada, pero en cualquier caso una expectativa de prácticamente casi colonización espacial, incluyendo centros de datos orbitales para seguir alimentando el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en el caso de Anthropic o OpenAI, lo que se va a incorporar a precio es la expectativa de que estos modelos no dejen de mejorar nunca o de apostar por cuál será el primero en llegar a la superinteligencia artificial. Pero si nada de esto pasa, es decir, si no vamos a una colonización espacial bastante rápida, ¿no? SpaceX ya habla de ingresos superiores al billón de euros en unos pocos años.
si no vamos hacia la superinteligencia artificial o al menos hacia la inteligencia artificial general, todas estas narrativas no solo se caen, sino que se van a caer radicalmente las valoraciones de estas empresas que dependen de que todo esto se verifique en el futuro. Entonces, sí, eso se parece más a la burbuja de las .com, sin perder de vista que lo que tenemos hasta ahora, que parece más sólido, porque ya lo hemos comentado muchas veces, Nvidia no es como las .com porque gana muchísimo dinero y por tanto no estamos valorando expectativas vaporosas de futuro, sino realidades tangibles presentes. En parte también es esto, ¿eh? No lo perdamos de vista, porque sí, Nvidia hoy gana mucho porque vende muchas GPUs y vende muchas GPUs porque se está invirtiendo muchísimo en centros de datos. Pero, lo mismo que decía antes, si el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial toca techo y por tanto ya no tiene sentido invertir tantísimo en centros de datos porque la mejora marginal en el modelo va a ser ridícula, no digo que vaya a suceder, ¿eh? Me mantengo agnóstico, o incluso uno podría decir que soy tecnooptimista, pero bajo ese escenario de que tocamos techo, si la mejora marginal de invertir en centros de datos ya es muy escasa, pues dejará de invertirse tanto en centros de datos, se demandarán muchas menos GPUs y por tanto los ingresos y los beneficios de Nvidia se hundirán. Entonces, en Nvidia también existe esa expectativa de que este proceso exponencial va a continuar. Lo que pasa que al menos Nvidia ya tiene ganancias contantes y sonantes muy sustanciales y SpaceX, Anthropic y OpenAI pues está por ver si siguen creciendo a los ritmos que prometen y por tanto llegan a tener ganancias o no. Sí, es un tema que yo creo que va a ser bastante importante durante los próximos meses y ver cómo se calienta esa demanda en las salidas a bolsa, que SpaceX ha sido el primer test importante y ha sido una demanda brutal, también con un float del 4%, que eso es digno de atención dentro de lo que son las salidas a bolsa. Claro, hay poco papel, mucha demanda, pues evidentemente han querido calentar esa subida de precios y eso Elon Musk lo sabe hacer perfectamente, ¿no? Pero claro, el problema es si se van cumpliendo esas expectativas, porque en el caso de SpaceX están digamos, marcando en la hoja de ruta que va a ser un recorrido idílico durante los próximos 10 años. O sea, se está incluso descontando que va a haber una colonia en Marte de aquí a no sé cuántos años. O sea, son cosas que Claro, pero obviamente estamos hablando, a ver, al final invertir en estas empresas es apostar, y no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es apostar por un futuro de aceleración tecnológica como no hemos conocido nunca antes en la historia. ¿Es ese escenario inverosímil? Yo creo que no lo es. O sea, no estoy diciendo que sea todo humo y que no tenga ningún sentido. Si la inteligencia artificial sigue avanzando al ritmo que avanza ahora, si además se incorpora la robótica, si empezamos, por tanto, a tener en perspectiva a corto plazo, la generación de saltos tecnológicos, por ejemplo, en materia de materiales, en materia de energía, todo eso abaratando costes, y los robots, además, pudiendo ejecutar operaciones que, por ejemplo, en la exploración espacial sustituyen a los humanos, ¿es inverosímil que en 10 15 años se colonice Marte? No lo sé, o sea, no es mi campo, pero en esos escenarios de aceleración tecnológica que muchos sí suscriben, pues no sería tan inverosímil. Y claro, uno puede decir, mira, yo a este escenario le otorgo un 10% de probabilidades. O sea, no es mi escenario base, ni mucho menos. Creo que es casi ciencia ficción, pero es una ciencia ficción no del todo irreal. Hmm. Bueno, si hay un 10% de probabilidades de que se genere eso, yo quiero apostar o tener parte de mi patrimonio apostando a que eso pueda llegar a suceder. Por si acaso, ¿no? Porque al final si yo ya tengo el 90% de mi patrimonio en inversiones aburridas, en inversiones de esto es bueno si todo sigue siendo igual o si todo sigue funcionando igual que hasta ahora, pues a lo mejor no tiene, o tiene cierto sentido decir, oye, pues una pequeña parte de mi patrimonio la voy a colocar a algo que se revalorizaría mucho si cambian muchísimo las cosas, ¿no? Porque no me quiero perder esa posibilidad, que no probabilidad, pero, o alta probabilidad, pero sí esa posibilidad. Bueno, creo que es una estrategia que no es la mía necesariamente, pero que puede tener sentido.
Y creo que es la tesis de inversión que puede ser defendible para estas salidas a bolsa, para aquellos que sean conscientes de que están haciendo eso. Claro, si uno invierte diciendo, no, no, es que esto ya son habas contadas y seguro que SpaceX en unos pocos años se va a hinchar a ganar dinero. Bueno, eso ya es hacer, desde mi punto de vista, un mal análisis, una mala tesis de inversión. Pero con los parámetros que he dicho antes, bueno, si uno se la quiere jugar siendo consciente de los riesgos que está asumiendo y de las hipótesis que está adoptando, pues adelante, claro. Veremos a ver, ¿no? Con lo que tenemos por delante. Vamos a tocar un tema que siempre hablamos por aquí habitualmente y es el de la vivienda. La vivienda que preocupa mucho al ciudadano español y yo creo que a casi todo el mundo. Y hemos conocido datos de que el precio de la vivienda ha batido su récord histórico en el primer trimestre del año en varias comunidades autónomas. Y además, un estudio que quería comentar contigo, que es que el 86% de los hogares en alquiler no tiene ni siquiera el ahorro disponible para dar el salto a comprarse una vivienda. Y con esa subida de precios que estábamos viendo anteriormente, parece que se les apaga esa ventana de posibilidad de hacer la compra de su primera vivienda. No sé cómo ves esto y si puede cambiar o incluso puede agravarse. Sí, el reportaje del diario El Mundo es muy interesante. Es una investigación que ha llevado a cabo el economista Ángel Martínez, a quien recomiendo seguir en Twitter porque siempre publica material muy interesante. Y lo podríamos describir algo así como la carrera de la rata de una generación de jóvenes que están atrapados en el alquiler y que no tienen salida posible, salida financiera posible al mismo. Básicamente lo que cuenta Ángel en este reportaje, en esta investigación que ha hecho, son, o hay varios mensajes, ¿no? El primero es que eh, algo que intuitivamente ya sabemos en general, pero que conviene remarcar, que es que para una persona o para una pareja resulta más holgado o más fácil económicamente hacer frente al pago de la cuota de una hipoteca que al pago del alquiler. Es decir, que desde una perspectiva de flujo de caja, estar alquilado, salvo que quieras comprar movilidad, claro, pero estar alquilado hoy en día no tiene mucho sentido. Si tú quieres residir en una zona y crees que vas a residir en esa zona a muy largo plazo, lo lógico es que compres, no que alquiles, porque te va a salir más barato. Em, y además, y claro, al salirte más barato, vas a tener capacidad de ahorro y vas a vivir menos asfixiado mes a mes, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿por qué la gente sigue alquilando y no comprando? Pues la restricción que detecta Ángel es que, como decías, el 86% de las personas que están alquiladas no tienen ahorros suficientes para hacer frente a la entrada de una hipoteca. Y esa es la restricción que muerde. No es tanto el ingreso en relación con la cuota de la hipoteca, que ya hemos dicho que por ahí incluso habría una ganancia de oxígeno financiero. La restricción que les impide comprar es la falta de ahorros previo. ¿Y por qué no tienen ahorros? Y claro, aquí pues hay algunas formulaciones boomer de los jóvenes, es que se lo gastan todo en viajar, en ocio, en Netflix, etcétera, que no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, el gasto en ocio de la generación joven actual como porcentaje de ingresos es inferior al de generaciones pasadas. La razón es otra, es porque su capacidad de ahorro se la come el alquiler. Entonces, como están alquilados, no pueden ahorrar. Y como no pueden ahorrar, no pueden dejar de estar alquilados. Y es una tragedia económica y financiera para una generación que además yo creo que ella misma es consciente de eso. Es decir, no le estamos descubriendo a nadie la pólvora. Quien está en esa situación lo sabe, sabe que podría pagar una hipoteca, pero no le dan una hipoteca porque no tiene ahorros. Y cuidado, es razonable que no se le dé una hipoteca a quien no tiene ahorros para hacer frente a la entrada, porque entonces se está participando en un riesgo asimétrico. Me dan el 100% de la hipoteca con dación en pago, pongamos por caso. Si la casa se revaloriza, gano. Si la casa cae de precio, le entrego la casa al banco y no pierdo, ¿no? Es decir, la entrada está justamente para eso, para que haya una coparticipación en el riesgo de la inversión que estás haciendo. El problema no es ese, el problema no es que se exija entrada para una hipoteca, que es razonable desde un punto de vista de prudencia bancaria y financiera. El problema es que haya decenas de miles, centenares de miles de jóvenes que no tengan capacidad de ahorro por culpa del alquiler.
Y ahí volvemos a lo mismo de siempre. Para que tengan capacidad de ahorro, hay que abaratar el alquiler. No controlar el precio del alquiler, sino abaratar el precio del alquiler. Y para abaratar el precio del alquiler, hay que aumentar la oferta de vivienda y también flexibilizar, claro, las condiciones de creación de nueva vivienda, entre otras bajando impuestos, que estos días también Ujú. bueno, ha vuelto a salir el típico informe, es decir, no es un dato nuevo, pero conviene remarcarlo siempre que sale porque es sangrante, de que un 25% del precio final de la vivienda son impuestos. Entonces, desregulando, bajando impuestos que gravan directa o indirectamente la vivienda y aumentando la oferta, bajarían los alquileres. Bajando los alquileres aumentas la capacidad de ahorro de los jóvenes y aumentando esa capacidad de ahorro les das la opción, no la obligación, les das la opción de si lo consideran oportuno comprarse una vivienda. Mira, hace poco estuve en Viena y esto es un argumento que me dice alguna gente en los comentarios, ¿no? Me preguntaban, ¿por qué no se aplica aquí el modelo de Viena, ¿no? Y estando allí yo preguntaba a la gente, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Ya lo sabía, ¿no? Pero ¿cómo estáis Mm. contentos o no? Y claro, para quien no lo conozca, al final Viena es una ciudad que apuesta mucho por el modelo público de alquiler, ¿no? Y lo que les está ocurriendo, por lo que me están trasladando y que llevan más de 100 años en ese modelo, o sea, es un modelo que llevan implementando Ujú. mucho tiempo y licitando suelo público para que se destine a alquiler y luego pues también compra-venta pública, pero el 70 y tantos % de la gente vive de alquiler allí. Pero claro, el tema es que si crece la población y en misma proporción no crece el volumen de vivienda pública, pues tienes cuellos de botella. Y Claro. dicen, es que tenemos un cuello de botella enorme y unas listas de espera gigantescas para acceder a una vivienda y luego la contrapartida de que no eres libre, de yo me quiero ir al barrio aquel y yo tengo esta vivienda, no me puedo ir al barrio aquel, ¿no? Entonces, ¿qué contrapeso darías a este argumento de hay que hacer en España el modelo de Viena de alquiler subvencionado públicamente, comprando suelo público, construyendo y dando al alquiler? ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, lo primero es que el modelo de Viena, desde hace ya bastantes años, no es tanto promoción pública de viviendas, sino promoción, digámoslo así, por cooperativas sin Ujú, ánimo de lucro, ¿no? ujú, ujú. Lo cual no es algo que a mí me moleste. Yo creo que la cooperativa, mientras los cooperativistas asuman los costes de la edificación, es un modelo de promoción en general de organización económico-social muy legítimo, que además da un contrapunto a la sociedad mercantil, capitalista típica, que está muy bien. Entonces, bueno, ojalá se hiciera esto, ¿no? Ojalá se liberara Y suelo, se suelo construirá, claro. público o suelo privado, porque el problema en España no es que la restricción esté en el lado del suelo público, que las administraciones tengan suelo público y que no permitan construir en suelo público. No, es que tampoco permiten construir en suelo privado, ¿no? Entonces, ojalá se libere suelo y ojalá se facilite que las cooperativas puedan construir vivienda si así lo consideran oportuno y menester. Eso es lo primero. Lo segundo es que en Viena no solo se construye vía cooperativas, también el sector privado construye muchísima vivienda, más que en Madrid. Es decir, se toma a Viena como referencia de la Viena roja, ¿no? Sí, De sí. una ciudad donde la iniciativa la tiene o el Estado o las cooperativas y el sector privado casi tiene un papel residual, y no. Puede que eh, el sector privado no sea el único actor, eso es verdad, a la hora de promover vivienda, pero cuantitativamente promueve más vivienda el sector privado en Viena que en Madrid, lo cual ya dice mucho de el grado de asfixia regulatoria que se padece en Madrid, ¿no? Bueno, en Madrid o en España, ¿no? Porque incluso Madrid podríamos decir que es una de las partes más libres de, urbanísticamente no tanto, pero bueno, en muchos órdenes de España. Y si en Madrid ya pasa esto, pues imaginad lo que sucede en el resto de España. Y en tercer lugar, y tocando el asunto que tú mencionabas, um, este modelo de que sea el Estado el que promueva la construcción y la gestión de vivienda tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas y uno de sentido común es que, y ya lo has mencionado, bueno, has mencionado varios y todos son acertados, pero por empezar por uno, es que esto no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Claro. Es decir, Viena lleva un siglo cebando, incrementando su parque de vivienda pública o de vivienda social, ¿no? Como lo queramos llamar, porque las administraciones públicas españolas no tienen capacidad financiera para, ya no digo, no sé, colocar 3 millones de viviendas en el mercado, que a lo mejor es lo que haría falta para que bajaran los precios,
No, no, es que no tienen capacidad ni para poner 100.000 al año. Entonces, en España hacen falta mínimo, 1 millón de viviendas, eso para mantener, para empatar, ¿no? Para empatar 1 millón de viviendas. Ya si quieres que bajen los precios, pues a lo mejor 1,5 millones, 2 millones. Y las administraciones públicas, todas ellas, no consiguen colocar ni 100.000 viviendas, ni 50.000, ¿no? Al año. Entonces, ¿cómo pretendes colocar a muy corto plazo 1 millón o 2 millones si ahora mismo ya no eres capaz de colocar 50.000? Por tanto, esa no es la solución. La solución es conseguir movilizar parte del ahorro que sí existe en el sector privado y que ha de redirigirse hacia el sector inmobiliario para aumentar, no digo en el plazo de un año, quizá en 4, 5, 6 años, pero no desde luego en 30, 40 o 50 años, como sucedería con el sector público, conseguir aumentar sustancialmente el stock de vivienda en un lustro, ¿no? Y es verdad que algunos podrán decir que si esa capacidad financiera está en el sector privado, pues entonces también el sector público se podría hacer con ella y por tanto instrumentalizarla para acelerar la construcción. Pero claro, eso implicaría expropiar el ahorro privado no de grandes multimillonarios, sino de la sociedad española en su conjunto, porque ahí reside fundamentalmente la capacidad de financiación, ya digo, del sector inmobiliario. Pero es que además existe otro problema que también has mencionado antes y es el desajuste que muchas veces existe entre los ritmos, las percepciones, las agendas políticas del sector público y las necesidades del sector privado. Si hay un desajuste entre oferta y demanda y solo el sector público puede promover, pues con lo que y además promover a precios controlados, con lo que te encuentras es con racionamiento, ¿no? Eso es algo que está pasando, por ejemplo, ya no en Viena, sino de manera muy clara, por ejemplo, en Estocolmo. Hay barrios de la ciudad de Estocolmo donde la lista de espera para poder mudarte, para poder trasladarte, es de 20 años. No estamos hablando de un año, de dos, o de periodos informales de tiempo, de bueno, cuando haya un hueco le llamaremos. No, no. Listas de espera de 20 años. Y eso, ya digo, es consecuencia de haber destruido el mercado y haber reemplazado el mercado por un mecanismo de asignación y de reparto político. Y ahora que hablas de expropiación, como conclusión, es otro argumento que se vuelve a utilizar bastante por un polo concreto de la población que con esta situación dramática se ve asfixiada. No digo de la parte política, sino que me lo encuentro en la calle de hay que expropiar las casas que están vacías, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que está como muy a la desesperada y que dice, si es que hay casas vacías, pero claro, es que una vez más, seguramente esas casas vacías o están por la falta de regulación o por el exceso de regulación, mejor dicho, y por la inseguridad jurídica que tenemos en este país, y luego seguramente en sitios en los que nadie quiere vivir, donde no hay demanda de vivienda per se, ¿no? Mira, el porcentaje de viviendas vacías, lo definamos como lo definamos, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades, que es donde se concentra sobre todo el problema de vivienda, viene cayendo, según el INE, según los diversos censos de viviendas que elabora el INE, desde el año 2000. ¿Vale? Desde el año 2000 los precios se han disparado, el porcentaje de viviendas vacías ha ido cayendo, cayendo y cayendo. Por tanto, la relación de causalidad no puede ser la de que los precios están aumentando porque a cada vez hay más viviendas vacías, porque no las hay, ¿no? Cada vez hay menos, hay menor porcentaje del stock total. Entonces, esa no es la causa es que falta vivienda. Es verdad que uno podría decir, bueno, pues si falta vivienda y hay vivienda vacía, ¿por qué no la sacamos al mercado? Pero entonces uno también debería preguntarse por qué esa vivienda está vacía, ya sea por la inseguridad jurídica, ya sea porque no es ahora mismo habitable y hace falta una inversión muy fuerte que los propietarios o no pueden o no quieren acometer, etcétera. Y oye, si se ponen en marcha mecanismos de mejora de las condiciones de acceso al mercado, pues bienvenido porque se movilizará ese stock de vivienda vacía que aunque escaso, pues bueno, toda ayuda. Pero de nuevo, lo fundamental es construir más allí donde hace falta vivienda, donde se la demanda, y eso no se suple ni movilizando la vivienda vacía, ni desde luego pretendiendo que la escasez radical de vivienda que existe la va a solventar el sector público, cuando no ha sido así. Ya han tenido 8 años para demostrar su capacidad y su compromiso con la promoción de vivienda pública y desde luego este gobierno de izquierdas, tan de izquierdas, no ha hecho absolutamente nada al respecto.
Pues nos vamos a quedar con todo esto. Siempre un placer tenerte por aquí, por el canal. Una vez más, para apoyar este tipo de contenido, ya sabéis, dejad vuestro me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita. Al de Juan Ramón Rayo también. Tenéis antes lo que os he comentado en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y ya veremos, Juan, a ver qué nos depara en los próximos meses. Esperemos que la cosa en general vaya mejorando y lo iremos comentando por aquí. Pero en cualquier caso, como siempre, un placer tenerte en el canal. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes.